Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. Bueno, Buenos días, doctor. soy el doctor Chungara. Vamos a pasar clase conmigo de reumatología y vamos a pasar de 7 a 8 de la mañana, todos los miércoles. Esta va a ser nuestra primera clase y no sé cuántos alumnos hay en la clase. ¿Cuántos hay en la lista? El presidente no sabe. Exactamente, doctor, no tenemos un número, pero se oscilan entre los 160. 160 son muchos. Sí, doctor. Pero para esta tarde se lo puedo obtener una lista oficial de la materia. Ya, Sí, doctor. estudiantes, no sé qué ha pasado, ¿no? Bueno, entonces el Zoom gratuito me parece que solamente acepta 100 personas. No, doctor. Podemos aceptar hasta 500 estudiantes. Contamos con ese plan de Zoom. Ah, ya. Sí, así que no hay problema de esa parte, doctor. Ya, entonces no hay problema, podemos avanzar en la materia. Ahora, en otro punto, no sé si están yendo a prácticas en otras materias, o prácticas hospitalarias. No, doctor. Con esto de la nueva cepa, los exámenes también se han vuelto virtuales por este primer parcial y posiblemente el segundo. Ya, o sea, en ninguna materia no están yendo al hospital. No, doctor. Qué pena, es un perjuicio. Ya, de todas maneras, a ver, estaremos pendientes porque a mí me gustaría que vayan al hospital, ¿no? De 2 en 2 pueden ir, de 2 personas en 2 personas, entonces, cosa de que puedan aprovechar también las prácticas hospitalarias. Pero pregúntenme, a ver, yo también voy a preguntar con el doctor Lina y usted también. Está bien, doctor. Puede preguntar con el doctor Nina o con el doctor Rodrigo Valladares, él es el director, ¿no? El decano es el doctor Nina, ¿verdad? Doctor, director de carrera, doctor, el doctor Nin. ¿Ves, no? Ya. Bueno, pregunta. Y si se puede, mejor si vienen a práctica. Porque si no, no van a tener prácticas para llegar al internado y eso les va a perjudicar. La modalidad de la calificación ya saben, ¿no es cierto? Es 35 es todos los parciales, 35 es todos los prácticos. O sea, los 3 parciales son 35, los 3 parciales son prácticos son 35 y el examen final es 30. Hacen los 100 puntos. Después, pueden utilizar cualquier tipo de reumatología, pero yo voy a tratar de dar lo que es más práctico y lo más importante de lo que es la reumatología. Entonces, hoy día vamos a empezar con el primer tema, la reumatología, ¿verdad? Voy a entrar a las diapositivas, me van a seguir ya con las diapositivas, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Entonces, primer tema es introducción a la reumatología. Entonces, ¿qué es la reumatología? Es una ciencia que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades musculoesqueléticas. ¿No? Musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. O sea, más que todo estudia las enfermedades, ¿no? Articulares, musculares y aquellas que se originan de causa autoinmune. Para empezar, las de causa autoinmune están la artritis,
la artritis reumática, el lupus eritematoso sistémico y la dermatomiositis, la polimiositis, el síndrome de Sjögren y la psoriasis. Son enfermedades de carácter autoinmune. En cambio, son de otras causas que no sean de causa autoinmune. Están la artrosis, las artritis sépticas, la artritis gottosa. Doctor, disculpe que le interrumpa, no se notan las diapositivas. ¿No se nota? No, doctor, no sale en la pantalla. No, ¿saben cómo van a hacer? Ayer les he mandado unas diapositivas. Ingresen a las diapositivas. ¿Puede ingresar? Ya, doctor, sí, está bien, gracias. ¿Por qué? Entonces, eso es la reumatología, ¿no? Estudia las enfermedades musculoesqueléticas, tanto de autoinmunes y de otras causas. Reuma proviene de una palabra del latín que significa flujo, el cual proviene de las enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas se caracterizan por dolor crónico y consecuentemente reducción del rango del movimiento y función en uno o más áreas del sistema musculoesquelético. O sea, en la parte reumatológica vamos a estudiar más que todo, como dicen, ¿no?, la parte musculoesquelética. Y en la parte esquelética, más que todo, las articulaciones, vamos a ver, ¿no?, las articulaciones, los músculos, y como ustedes van a ver, algunas enfermedades de carácter autoinmune no solamente afectan los músculos, pueden afectar otros órganos, pueden afectar los pulmones, el corazón, los intestinos, la función renal. Entonces, no es este concepto de que la reumatología estudie únicamente la parte musculoesquelética, digamos, una parte más importante, sí, pero después, como ustedes van a ver, aquellas enfermedades de carácter autoinmune afectan otros órganos. Sí, esto es bien importante reconocer, que afectan otros órganos, ¿no?, pulmones, corazón, los riñones, intestinos. Las enfermedades también pueden afectar órganos internos, como ya hemos mencionado. El reumatólogo es el médico especialista encargado de diagnosticar y tratar las enfermedades reumáticas. En este caso, eso sería la especialidad que se encarga de estudiar las enfermedades reumáticas. Pero ustedes, como médicos generales, también tienen que estar capacitados para diagnosticar enfermedades reumáticas, por lo menos para poder encaminar, ¿no? O sea, que tienen que diagnosticar las enfermedades reumáticas más frecuentes, ¿no? Es posible que algunas que son poco frecuentes tengan que hacer la interconsulta con el reumatólogo, pero por lo menos hay que encaminar el diagnóstico. En las enfermedades reumáticas, ¿qué cosa vamos a estudiar? De acuerdo al programa está el estudio del líquido sinovial, los anticuerpos antinucleares, las vasculitis, las enfermedades por microcristales como la gota, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumática, las espondiloartropatías anquilosantes, psoriásica asociada a enfermedad intestinal, como está la enfermedad de Crohn, enfermedades metabólicas, y, o sea, en las enfermedades metabólicas óseas está la osteoporosis, la esclerosis sistémica progresiva, las infecciones articulares, tanto la artritis séptica como la artritis tuberculosa, la degenerativa como es la artrosis, y
otras enfermedades, como son el síndrome de Sjögren, miopatías inflamatorias. En miopatías inflamatorias están la dermatopolimiositis, la polimiositis, la fibromialgia, la polimialgia reumática. Entonces, todo esto lo vamos a llevar dentro de nuestro programa de estudio en el año. ¿Sí? Entonces, en esto se basa. Hay otras enfermedades, digamos, un poco más raritas, pero en general esto es lo más importante de lo que es las enfermedades reumáticas que ustedes tienen que saber reconocer. Acá tenemos una imagen de lo que es las partes de una estructura articular sinovial, donde podemos ver las epífisis de los huesos largos, y en las epífisis de los huesos largos podemos reconocer el periósteo. Ustedes saben que en la estructura ósea lo que duele es el periósteo, ¿no? Entonces esa es la estructura que tiene sensibilidad dolorosa. Luego viene la capa fibrosa de la cápsula articular. Ustedes saben que las articulaciones diartrodiales son las articulaciones móviles y tienen una cápsula que los une, ¿no? Que es la cápsula articular. Y las articulaciones diartrodiales se mueven y porque tienen un espacio interarticular, además de que contiene el líquido sinovial, ¿no? En las enfermedades reumáticas, principalmente lo que es la artritis reumática y el lupus eritematoso sistémico, afectan las articulaciones diartrodiales. En este caso, si nos referimos exclusivamente a la artritis reumática, preferentemente, o sea, su característica es que va a afectar pequeñas articulaciones. ¿No? Esa es la característica de la artritis reumática. El lupus eritematoso también produce artritis, pero es una artritis no deformante, ¿no? O también llamada artritis no erosiva en el lupus eritematoso sistémico. En cambio, en la artritis sí puede ser deformante o no deformante en la artritis reumática. Luego vemos una membranita que es la membrana sinovial que secreta el líquido sinovial. Vemos la cavidad articular, ¿no? Y el cartílago, ¿no? El cartílago articular que reviste la superficie articular, ¿no? Ahí pueden ver los meniscos fibrocartilaginosos, ¿no? Entonces eso es el cartílago articular que reviste la superficie articular. Después tenemos el hueso esponjoso, ya que el hueso compacto y la cavidad medular, ¿no? El conducto medular del hueso largo. Entonces, esto es una articulación sinovial con todas sus partes, ¿no? Y aquí es donde más que todo afectan las enfermedades reumáticas, ¿no? Principalmente si hablamos de la artritis reumática. También las enfermedades reumáticas pueden afectar la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral, en el caso de la artritis reumática, afecta más que todo la columna cervical. La artritis, las artrosis y las hernias de disco afectan más a la columna lumbar. Y si hablamos de artritis infecciosas como la espondilitis tuberculosa o mal de Port, afecta más a la columna dorsal. Nuevamente, la artritis reumática afecta principalmente la columna cervical, la artrosis, la columna lumbar, y la enfermedad de Port, que es la espondilitis tuberculosa, afecta la columna dorsal.
esta es una estructura donde podemos ver el cuerpo vertebral, el disco intervertebral, las apófisis articulares, las apófisis espinosas y a un costado el agujero de conjunción por donde salen los nervios raquídeos. Esta es la membrana sinovial de una articulación diartrodial, ¿no? Donde podemos ver igualmente la cápsula articular que está uniendo las dos articulaciones, luego la membrana sinovial, ¿no? Y los vasos sanguíneos, los adipocitos, los sinoviocitos, ¿no? Los sinoviocitos son aquellas células que exclusivamente secretan el líquido sinovial, ¿no? Y la superficie articular, ¿no? Esta es una articulación diartrodial, ¿no? Es decir, es una articulación móvil. Luego entramos a lo que son el estudio de las enfermedades articulares y hay que ver cómo es la afectación articular, la extensión de la afectación articular. La afectación puede ser monoarticular cuando afecta solamente una articulación. En estos casos, las enfermedades que afectan una sola articulación son, por ejemplo, puede ser la gota, puede ser la artritis séptica, la artritis tuberculosa y la espondilitis, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que solamente se afecta una articulación, generalmente hay que pensar en estas enfermedades, ¿no? Cuando es monoarticular puede ser gota, puede ser artrosis, puede ser artritis séptica, ya puede ser por alguna bacteria o por tuberculosis. Y en casos de traumatismos también, ¿no? Generalmente es monoarticular. Entonces, de acuerdo a la extensión de las articulaciones monoarticulares, podemos pensar en estas patologías. Oligoarticular significa que tiene menos de 4 articulaciones afectadas. ¿Sí? Oligoarticular. Entonces, pueden ser, por ejemplo, oligoarticular igualmente puede ser artrosis, ¿no? Puede ser gota, luego puede ser artritis reumática en su fase inicial, podría ser lupus eritematoso sistémico y entonces pero lo que yo quiero que entiendan es que cuando hablamos de oligoarticular hablamos de pocas articulaciones que afectan, ¿no? O sea, menos de 4 articulaciones se llama oligoarticular. Entre las causas pueden estar las mismas causas que están en la monoarticular, ¿no? Por ejemplo, a veces la gota no solamente afecta el dedo gordo del pie, sino puede afectar el tobillo y las rodillas. A veces cuando la artritis reumática se está iniciando, está en sus primeras semanas, pueden afectar pocas articulaciones, pero no es su característica, ¿no? O la artrosis. La artrosis es degeneración, es cuando los cartílagos articulares están desgastados y hay una mayor actividad osteoclástica de los osteoclastos y hay formación de hueso nuevo, ¿no? Y esta formación de hueso nuevo hace que se osifique de forma irregular, formando osteofitos. Pero
Sí, algunas veces podemos encontrar artrosis en varias articulaciones, oligoarticular. Y es poliarticular cuando es más de 4 articulaciones, ¿no? Entonces acá principalmente en poliarticular ingresa lo que es la artritis reumática. La artritis reumática es una enfermedad de carácter autoinmune que afecta articulaciones. Su característica es que se inicie en pequeñas articulaciones, es simétrica y es ascendente, es decir, que afecta las articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, muñecas, codos, hombros, en los miembros inferiores de la misma forma, en interfalángicas proximales, metatarsofalángicas, el tarso, los tobillos, las rodillas. Entonces siempre es simétrica y es ascendente. Esa es la característica de la artritis reumática, para que ustedes tengan una idea más clara. Pero, ¿cómo dice aquí que la afectación articular hay que fijarse si es uni o es bilateral, ¿no? Entonces, en la artritis reumática, su característica es bilateral, ¿no? Es simétrico y bilateral. Esa es la característica. Cuando es unilateral, no es característica de la artritis reumática. Hay que pensar en otras enfermedades. Puede ser, por ejemplo, poliarticular, podría ser, por ejemplo, la gota, pero es raro, ¿no?, que afecte poliarticular, más de 4 articulaciones. Pero cuando es oligoarticular, por ejemplo, cuando es menos de 4 articulaciones, pues hay que también ver si es simétrico o es asimétrico, ¿no? Entonces, cuando es asimétrico, generalmente puede ser gota, puede ser artrosis, ¿no? Cuando es simétrico, hay que levantar siempre los oídos y pensar de que podría ser artritis reumática. Pero la artritis reumática, nuevamente les indico que empieza en pequeñas articulaciones. O sea, va a empezar en articulaciones de las manos, ¿no? Y no así, digamos, en una articulación de la rodilla o del tobillo o del codo o del hombro. No va a empezar, no es su característica, ¿no? Entonces, muy rara vez o casi nunca va a empezar la artritis de esta forma, grandes articulaciones, la artritis reumática. Generalmente siempre va a empezar en pequeñas articulaciones. Y luego vamos a ver si la inflamación articular es aguda, se habla cuando es menos de 6 semanas de evolución, o es crónica, cuando es más de 6 semanas de evolución. Entonces, hasta aquí tal vez tienen preguntas, háganlas por favor. Hola, doctor. Sí. Hola, doctor. Sí. Buenos días. ¿Me escucha? Sí. Doctor, las personas que tienen reumatismo, que empiezan en las pequeñas articulaciones, ¿tiene como una reversión de su estado, o de donde se tiene daños ya no se puede volver a mejorar de los daños que ya tiene en las articulaciones? Un poco de interferencia, no se escucha muy bien. Por favor, ¿me puedes repetir? Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, pero hay alguna interferencia. No sé si es... Ya. Es que, doctor, quería saber si los daños que tienen las pequeñas articulaciones ya no se puede mejorar después que está mal. O sea, tú dices cuando hay daño articular, si se puede mejorar o no se puede mejorar, dices. Sí, los daños que ya tiene. O sea, por ejemplo, en la artritis reumática
La artritis reumática puede ser deformante o no deformante. Entonces, tal vez han visto pacientes con artritis reumática deformante. No, en ese caso es irreversible, lamentablemente, la deformidad articular. ¿No? Es irreversible porque con el tratamiento el tratamiento no disminuye no corrige la deformidad. El tratamiento médico de la artritis reumática o de otras deformidades, pero principalmente hablando de la artritis reumática, no evita la deformidad y no resuelve la deformidad, el tratamiento de la artritis. Lo que el tratamiento de la artritis hace, si es que fuera deformante la artritis reumática, porque clarito se deforma, se va desviando los dedos, adquieren ciertas formas como son el dedo en gatillo, dedos en cuello de cisne o dedos en ojal. Entonces, el tratamiento médico lo que hace es enlentecer la deformidad en lo más posible. No existe medicamento que evite la deformidad articular hasta el momento. No. Se ha visto que los pacientes que tienen anti-PCC elevado, o sea, antipéptido citrulinado, anticuerpos antipéptidos citrulinados elevados, son los que tienen tendencia a tener más deformidad articular. ¿Quiénes se van a deformar? Cuando ustedes vean un paciente con antipéptido citrulinado elevado, en esos hay que preocuparse, porque esos son los que se deforman, ¿no? Esos son los que van a tener deformidad articular. Entonces, hay medicamentos que se llaman los FAME, los fármacos modificadores de la enfermedad. Estos fármacos enlentecen la deformidad, pero no evitan la deformidad. Ahora, las deformidades, entonces, ¿cómo se corrigen en los pacientes que tienen deformidad? Lamentablemente hay que corregirlas con cirugía, ¿no? Por ejemplo, cuando hay hallux valgus, cuando el dedito gordo del pie está mirando hacia afuera, es hallux valgus, ¿no? Se deforman, ¿no? O se luxan los dedos de las manos o de los pies. Entonces, la corrección se hace mediante cirugía, ¿no? Eso es el tratamiento, ¿no? No sé si le he podido contestar. ¿Me ha escuchado? Sí, doctor, gracias. Doctor, Sí. una consultita. En la artritis por bacterias, por ejemplo, en la artritis treptocócica, ¿el tratamiento es efectivo, doctor? Y también las articulaciones van, los dedos de la mano van deformándose, o no, o es diferente la artritis bacteriana de la artritis reumática. Bueno, ustedes saben que la artritis reumática es de carácter autoinmune, ¿verdad? Es de carácter autoinmune y existe predisposición genética. Por tanto, la artritis reumática tiene carácter hereditario, eso hay que tomar en cuenta. Cuando viene un paciente con dolor articular y están pensando que puede hacer artritis, también no hay que olvidarse preguntar si tiene antecedentes familiares de artritis, si el padre, la madre, alguien de la familia tiene artritis. Esto, como les he dicho, cuando tienen anti-PCC elevado, entonces hay mayor tendencia a la deformidad articular. Entonces, hay que parar las orejas ahí. Ahora, en cambio, la artritis séptica es de carácter infecciosa, ¿no? Puede ser por estreptococo, puede ser por estafilococo, ¿no? Por estafilococo aeros, puede ser por estafilococo epidermidis, que está en la piel. Entonces, la artritis séptica se va a poder resolver con tratamiento médico, o sea, con antibióticos, ¿no? Pero el tratamiento tiene que ser prolongado, tiene que ser entre 2
2 semanas hasta 4 semanas de tratamiento antibiótico, ¿no? La artritis séptica no produce deformidad, sí produce inflamación de la articulación, pero no produce per se, o sea, deformidad articular. No, lo que sí hay que hacer un buen diagnóstico tomando una muestra de líquido sinovial, ¿no? Y ver en un examen citoquímico cómo es la celularidad, cómo es el aspecto macroscópico, si es compatible con artritis séptica. Por ejemplo, para decir que tiene artritis séptica, tiene que tener leucocitos, más de 50.000 leucocitos por campo microscópico. Entonces tiene que haber hartos leucocitos, ¿no? Y principalmente son polimorfonucleares. Entonces eso es una artritis séptica. Ahora, toda la muestra de líquido sinovial siempre tiene que ir para cultivo, ¿no? Para identificar y para cultivo, y además para cultivo para gérmenes comunes, en este caso estreptococo, estafilococo, y tiene que ir para cultivo para tuberculosis también, ¿no? Para identificar tuberculosis. Pero su pregunta era si produce deformidad o no produce deformidad la artritis séptica. No produce deformidad. ¿Sí? ¿Ya no está presente el estudiante? ¿Se fue? No, aquí está, doctor, está bien. Y doctor, una cosita más. ¿La artritis séptica puede ir acompañado de fiebre reumática, doctor? Por ejemplo, la fiebre reumática está causada por estreptococo, ¿verdad? Entonces, ¿puede presentarse una artritis estreptocócica? No, para nada. La fiebre reumática no es una infección, ¿de acuerdo? La fiebre reumática es una reacción inmunológica a una infección pasada. En este caso, a una infección por una faringoamigdalitis pasada, hace 2 semanas antes. Entonces, ¿cuál es la anamnesis? Usted tiene frecuentemente faringoamigdalitis, o sea, siempre está resfriado, le duele la garganta. Sí, cada mes me duele mi garganta. Entonces, ¿cuándo ha estado resfriado? Hace 2 semanas, ¿no? 1 semana, 2 semanas he estado resfriado y me dolía mi garganta. Me han dicho que estaba con amigdalitis, ¿no? Con faringoamigdalitis. Eso es un dato importante, ¿no? Entonces, la fiebre reumática está producida por el estreptococo beta hemolítico tipo A del Langenfeld, ¿no? Y el organismo produce anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico, ¿no? Pero en esa reacción que hace, confunde el tejido conectivo de las válvulas del corazón, ¿no? De las válvulas del corazón y las membranas sinoviales con la pared bacteriana del estreptococo. Entonces, la fiebre reumática no es una infección bacteriana, primero. 2, es una reacción inmunológica a una infección pasada, ¿no? Pero a una infección pasada por el estreptococo beta hemolítico tipo A de Langenfeld. Es una reacción contra la pared bacteriana, ¿no? Que se parece al tejido conectivo de las válvulas del corazón, ¿ya? Y en parte a las membranas sinoviales. Entonces, por eso es que la fiebre reumática no es motivo de estudio de la parte de reumatología, es un motivo de estudio en la parte cardiológica, porque afecta al corazón. De ahí decimos que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón, ¿no? O sea, lame las articulaciones, ¿por qué? Porque no deja secuelas a nivel articular. O sea, no. Si bien produce artritis migratoria, o sea, produce oligoartritis en este caso, una afectación oligoarticular,
¿no? Es una artritis migratoria que está 2, 3 días en el tobillo, luego va al otro tobillo, luego se resalta la rodilla, así es. Entonces es una artritis migratoria de medianas articulaciones, ¿no? Pero lame únicamente las articulaciones, no deja secuelas, ¿no? Pero sí muerde el corazón, entonces sí afecta el corazón y produce pues lesiones valvulares. Las lesiones más valvulares de la fiebre reumática que en el transcurso de los años son la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, la estenosis tricuspidia, la insuficiencia tricuspidia. Entonces, por eso es que deja lesión a nivel del corazón, ¿no? Hay criterios para diagnosticar la fiebre reumática que son los criterios de Jones, ¿no? Entonces, la fiebre reumática ocurre en la edad temprana, en los niños y adolescentes únicamente. Y las secuelas que deja se presentan alrededor de los 20 y 40 años. ¿Por qué? Porque pasan varios años para que las válvulas se vuelvan insuficientes o se vuelvan estenosadas. Eso es. Entonces, no... Ahora, ¿cuándo vas a encontrar estreptococo beta hemolítico? Solamente vas a encontrar un cultivo de hisopeado faríngeo. Ahí vas a encontrar. Pero vas a encontrar antes de que se desarrolle la fiebre reumática, ¿no? Entonces, pero sí tiene que estar dentro de nuestra anamnesis para hacer el diagnóstico correcto de la fiebre reumática. Pero si usted me pregunta si es infecciosa o no es infecciosa y si vamos a encontrar estreptococo o no, no vamos a encontrar estreptococo en una fiebre, o sea, no vamos a encontrar estreptococo en la articulación en una fiebre reumática. ¿De acuerdo? Está bien, gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Seguimos? Ya. Doctor, una consulta, por favor. Sí. Respecto a la asistencia, ¿cómo se va a llamar lista? Al final te pregunta, ¿ya? Al final. Está bien, doctor. Sí. ¿Nada más? Ya. Seguiremos entonces. Entonces acá tenemos un estudio de líquido sinovial, ¿no? Fíjense cómo es el líquido no inflamatorio, el inflamatorio y el infeccioso. El no inflamatorio es el líquido de la artrosis, ¿no? No inflamatorio, o sea, es un líquido normal, ¿de acuerdo? El no inflamatorio. Con su aspecto es claro, la celularidad es un ratito. La celularidad es menos a 3000, ¿no? Mononucleares, menos a 3000 leucocitos, si ustedes quieren, pero de esos 3000 generalmente son mononucleares, ¿no? Son linfocitos. La glucosa está normal, 70 a 100, y las proteínas menos a 3 gramos por 100. Entonces, ¿cuál puede ser la causa? La artrosis produce un líquido no inflamatorio. Puede haber acumulación de líquido sinovial en la artrosis, ¿no? Puede producir aumento de volumen de la articulación, ¿no? Pero en todo caso puede haber una sinovitis, ¿no? Un aumento de la articulación, en este caso digamos que es de la rodilla, hay aumento de volumen y tomamos una muestra, pero en el examen citoquímico va a tener estas características, ¿no? Claro, menor a 3000, glucosa normal, proteínas menos a 3, entonces la causa más probable es que se trate de una artrosis, ¿no? Es normal. En cambio, el líquido inflamatorio, que corresponde a la artritis reumática, al lupus eritematoso, a las artropatías por microcristales, por pirofosfato cálcico, ¿no? Y
Entonces, tiene las siguientes características. Un líquido inflamatorio es turbio, tiene leucocitos, ¿no? O sea, celularidad de 3.000 a 50.000 por milímetro cúbico, y generalmente son polimorfonucleares. Fíjense, son más polimorfonucleares, ¿no? La glucosa está disminuida, las proteínas están elevadas, más a 3 gramos por 100. ¿No? Y las causas son la artritis reumática, el lupus eritematoso sistémico y las artropatías por microcristales, ¿no? O sea, ácido úrico, microcristales de pirofosfato cálcico y de ácido úrico. Entonces, estas características tenemos que pensar en estas enfermedades. Ahora, ¿qué es algo importante que tienes que llamar la atención siempre? Mire, fíjense el aspecto, la celularidad, la glucosa tal vez no tanto, pero las proteínas más a 3 gramos. Cuando son más a 3 gramos decimos que ese líquido es de carácter de carácter exudado. Cuando son menos de 3 gramos por decilitro son de carácter transudado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el inflamatorio es un líquido trasudado. Inflamatorio, cuando son más polimorfonucleares se dice inflamatorio agudo. Cuando son más mononucleares se dice que son inflamatorio crónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la tuberculosis, ¿cuál será? ¿Más mononucleares o será más polimorfonucleares? La artritis tuberculosa es más una enfermedad crónica, no se va a instalar de la noche para la mañana, entonces va a ser más mononuclear, va a haber más linfocitos, pero vamos a diagnosticarlo a través del cultivo del cultivo para beca en líquido ácido, ¿no? Y también ojalá pueda diagnosticarse en una citología de líquido ácido. El estudio citológico lo hace un profesional, el patólogo, ¿no? Médico patólogo. El líquido infeccioso, fíjense, el líquido infeccioso es purulento, ¿no? Es purulento, es más, o sea, diríamos más que se parece a la pus, o es pus mismo, y las células son más de 50.000, ¿no? Polimorfonucleares también, la glucosa está disminuida, las proteínas están elevadas, y es una artritis séptica. En estos casos hay que hacer tratamiento médico. También no debe descartarse una valoración por un traumatólogo, ¿no? Lo que el traumatólogo puede hacer es drenar el absceso, o sea, la infección, y hacer una artroscopía, ¿no? Y lavado de la articulación. Pero esto es más de especialidad, porque nosotros como médicos clínicos tenemos que saber diagnosticar, ¿no? Entonces seguramente vamos a mandar una muestra para cultivo y antibiograma de esta muestra, ¿no? Y la cual nos dirá estreptococo, estafilococo, dirá el resultado. Los microcristales deben realizarse mediante microscopía de luz polarizada. Entonces, mediante este tipo de microscopio se visualizan los microcristales, ¿no? de la gota y del pirofosfato cálcico. En la artritis séptica se envía para tinción, las muestras se envían para tinción Gram, cultivo para gérmenes comunes, cultivo para tuberculosis, citoquímico, citológico y ADA para tuberculosis. El ADA es una reacción enzimática que se llama adenosín desaminasa, ¿ya? Es que se eleva en los procesos tuberculosos. Entonces, estas características ustedes tienen que saber de memoria para saber qué tipo de líquido están viendo. Este es un estudio citoquímico. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Han entendido? ¿No han entendido?
Sí, tenemos, doctor, gracias. Sí, doctor. Ya, sí. Seguimos entonces. ¿Acaba ahí? Ahí acaba, ¿no? Bueno, esto es nuestra primera clase y no sé si tienen alguna pregunta. Yo quisiera que repasen todo lo que estamos avanzando y nos vamos a basar en el programa ya de la facultad de medicina. Entonces, el próximo miércoles avanzaremos otro tema, ¿no? Tenemos que tener por lo menos unos 4 o 5 temas avanzados para dar el primer parcial. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. No se pregunta, ¿no? Si vamos a llamar lista. Sí, doctor. Para que haya mayor participación en las clases, yo voy a obtener la lista y solamente al azar voy a llamar, porque llamar a los 160 estudiantes es bastante complicado. Nos va a hacer perder por lo menos unos 15 minutos solamente en llamar lista. Entonces, algo que más efectivo haríamos para controlar la asistencia es que yo a cualquiera voy a llamar en el transcurso de la clase. ¿De acuerdo? A cualquiera, o sea, al azar voy a llamar de los 160, cualquier estudiante. Si no está, entonces ya se va a perjudicar, ¿no? En la nota práctica se va a perjudicar, ¿no? Y si tiene muchas faltas, más de 3 ausencias, ya no tiene derecho al examen, ¿no? 1 o 2 faltas y tienen que ser justificadas las faltas. Entonces no pueden faltar así por así. Entonces solamente voy a llamar al azar, pero los que no están presentes se van a perjudicar en su nota práctica. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Tengo una consultita, doctor. Siempre he escuchado hablar en los exámenes de laboratorio del factor reumatoide, ya sea positivo o negativo. ¿A qué se refiere eso, doctor? ¿Me podría explicar? El factor reumatoide es un anticuerpo, es una reacción, es un estudio de inmunología, ¿no? Y el factor reumatoide está dentro de los criterios para diagnosticar artritis reumática, ¿no? Pero al momento de diagnosticar artritis reumática, no solamente nos basamos en el factor reumatoide, nos basamos, por ejemplo, en la parte inmunológica, nos basamos 1, factor reumatoide, 2, PCR, la proteína C reactiva, 3, la velocidad de eritrosedimentación, y 4, nos basamos en los anti-PCC, los anticuerpos antipéptidos citrulinados. Entonces, normalmente, valores bajos de factor reumatoide positivo puede tener hasta el 5% de la población normal. O sea, no por el hecho de que tenga ya factor reumatoide positivo, artritis reumática. No es así. Entonces, por eso les estoy diciendo que el 5% de la población sana normalmente puede tener valores bajos de factor reumatoide. Así es que siempre hay que armar el rompecabezas, ¿no? Al momento de que viene tu paciente, ¿cómo diagnosticamos artritis reumática? Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? Van a revisar los criterios de diagnóstico de la artritis reumática, son del 2008, y toma en cuenta el número y tamaño de las articulaciones, ¿no? Es del Colegio Americano de Reumatología. Entonces, ¿qué toma en cuenta? El número y tamaño de las articulaciones, el tiempo de evolución, y toma en cuenta el factor reumatoide, el PCR, la velocidad de eritrosedimentación y el antipéptido citrulinado. Pues con eso se hace el diagnóstico. Entonces, el paciente viene, dice, tengo dolores articulares, ¿no? En mis manos, es simétrico, y, o sea,
es en mis manos y en ambas manos y está ascendiendo. Ahora en mis muñecas más me está doliendo. Entonces, ¿qué estás viendo en ese paciente? De que es simétrico y es ascendente y es en pequeñas articulaciones. Entonces, revisen estos criterios de diagnóstico y el diagnóstico básicamente de artritis reumática se hace con más de 6 puntos porque se hace puntajes, o sea, tamaño y número de articulaciones te da puntaje, ¿no? Factor reumatoide y anti-PCC te da puntaje y te da el PCR y la velocidad de eritrosedimentación te da puntaje. Entonces, si sumas más de 6 puntos, ese paciente tiene artritis reumática. No solamente aisladamente el factor reumatoide sirve para el diagnóstico. Sí sirve, pero tenemos que hacer siempre anamnesis, historia clínica, etc. No sé si me he dejado entender. Sí, doctor, gracias. Nada más. Creo que tenía otras diapositivas, pero no sé por qué se me ha cortado. Esperen a ver. Si tengo todavía diapositiva. Introducción a la reumatología. A ver aquí. Ya, entonces quedaremos en esta parte. Todavía nos falta de este tema, que lo vamos a concluir el día miércoles, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.